daremos cuenta que según las necesidades abordaremos, será nuestro sitio de abordaje, nuestro sitio de acceso. Accesos vasculares para procedimientos de intervencionismo. Hablemos de los accesos arteriales. Nosotros podemos tener acceso vascular arterial y podemos tener accesos vasculares de tipo venoso. De acuerdo a la enfoque de selectividad, nosotros podemos hablar de un acceso vascular venoso desde el momento en que nos hacen una venopunción para colocarnos unos líquidos. Ahí ya estamos hablando de un acceso vascular. ¿Sí? Cuando hablamos de los accesos vasculares para manejo transluminal vascular y manejo terapéutico de patologías, siempre hacemos énfasis un poco más en las vías de abordaje arteriales. Accesos percutáneos, claramente, aunque en algunos casos y según el tipo de procedimiento será necesario hacer un abordaje un poquito más grande, una arteriosección más amplia para poder ubicar. Escriba. Entre los vasos, los accesos arteriales percutáneos que tenemos son la arteria radial, la arteria braquial, la arteria cubital, o sea, las arterias del miembro superior, como las pueden ver ahí, ¿cierto? La arteria carotidia, hablando de acceso a nivel del cuello, y la arteria femoral, donde generalmente se enfoca en la arteria femoral común y es la más comúnmente usada en procedimientos terapéuticos por su diámetro y por su posición, que nos permite el manejo de dispositivos de gran tamaño, ¿cierto? Entonces, ahí es donde ustedes van a empezar como a hilar. Si nosotros vamos a hacer tal cosa, ¿a dónde lo podemos ir haciendo? Según lo que necesitemos hacer. Dentro de esos accesos arteriales, hacemos referencia a que la arteria radial es la que mayor complicación nos da en cuanto a manejo de dispositivos. Esto que se relaciona a lo mismo que les estoy diciendo. ¿Sí? Y la arteria femoral pues es la que más usamos para manejo terapéutico. Por eso vamos a hacer como un especial enfoque en estos dos vasos. El acceso a la arteria femoral. Generalmente la más comúnmente usada es la arteria femoral común, ¿sí? O sea, la bifurcación. ¿Cuál es la relación anatómica de la arteria femoral? Háblame un poquito de esa anatomía. Acuérdense, la arteria femoral. Recorrido arterial. ¿Viene de dónde la arteria femoral? De la ilíaca. ¿Y cómo transcurre? Nosotros ya hicimos eso en una chica. Nosotros hicimos la depilación arterial y desde la ilíaca para abajo, ¿no? Sí. Es importante volver a hacer. Entonces hablamos de que la arteria femoral común es el lugar ideal por cuestiones de tamaño y por estar en posición sobre la cabeza femoral como una indicación o relación anatómica para poder utilizar, que hace o favorece su palpación al momento de buscarle y que esté la punción, ¿cierto? Hablando de una posición específica, como una relación anatómica específica de esta arteria por donde transcurre, la ubicamos en la vaina femoral lateral, donde se bifurca en arteria superficial y arteria profunda. Es como el punto específico de función. Claramente los dispositivos que utilicemos están en relación al sitio que vamos a trabajar, ¿sí? Digamos que a una arteria femoral le puedo poner un introductor radial, pero a una arteria radial no le voy a meter un femoral. Tal vez los diámetros no sean tan significativos, pero para el daño tisular que se hace en la arteria que se trabaja, pues marca la diferencia. Entonces hay una pequeña imagen como radiológicamente se visualizaría este vaso, ahí no lo pintan un poquito, ¿cierto? Pues como todo lo manejamos con angiografía, bajo visión directa, eso nos ayuda.
hay tres formas de canalizar la arteria femoral, y no solo la arteria femoral, yo pienso que esto lo podemos, unas de ellas podemos enfocar incluso en las otras vías arteriales a las que nosotros queramos tener acceso. Primero, pues las referencias puntales, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que uno hace cuando quiere ubicar el vaso? Ubiquemos una glándula. Tóquense aquí. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando queremos encontrar un vaso arterial? Palpar, ¿cierto? Las pulsaciones nos dan, por lo menos, que es una arteria y que es una arteria funcional. Así como para empezar, ¿sí? En el caso de la arteria femoral, pues estamos hablando de una palpación donde se busca el latido 2 o 3 centímetros por debajo del pliegue inguinal. Todos se van a buscar su pliegue inguinal. A ver si le alcanzan a palpar. Para ahí. No. Parece tener el pie. Y se tratan de buscar la femoral. Pero sí, todos aquí. Si busco la profunda. Pero si no está la común, no esperen nada de la profunda. ¿Se la alcanzan a sentir? ¿Algo se alcanza a sentir? No, centímetros por debajo del pliegue inguinal. Busquen su femoral. ¿No tienen femoral? Por andar todo el tiempo sentados. Vamos a tomar que hacer. No, Para que mejore la circulación. ¿Ya la sintieron? Bueno, muy bien, se pueden sentar. Ya nos vamos dormidos. Entonces, hablando de la arteria femoral, 2 o 3 centímetros por debajo del pliegue inguinal, podríamos ser como una referencia anatómica por palpación para encontrar. La otra opción es la basada en referencias radiográficas, ¿sí? Lo que les hacía o lo que les mencionaba ahorita. Entonces está casi sobre la cabeza femoral. Entonces, si yo estoy bajo visión directa de rayos X y veo la cabeza femoral, ya me puedo hacer una idea de por dónde va pasando la arteria femoral, ¿cierto? A nivel de la línea media. Visualicen la cabeza femoral y por la mitad pasando la arteria, la cabeza del frente. El ligamento inguinal, 15 milímetros por arriba de la cabeza femoral, es como el triángulo donde nosotros lo encontramos, y la bifurcación de la arteria a nivel distal. Visualicen el dibujo, su cabeza, la imagen, cómo se vería. Y la tercera opción, en este caso, es ya por ultrasonido. Generalmente contamos con dispositivos como el ecógrafo que nos ayudan a ubicarla en el momento de hacer la función. Entonces, ustedes en los procedimientos hemodinámicos van a encontrar que tenemos que vestir el transductor del ecógrafo para ubicar diferentes vasos. Entonces, las tres formas de canalizar la arteria femoral es una referencia o palpación, que esa aplica para todas las vías. 2, la basada en las referencias radiográficas, que hará referencia al vaso que estemos tratando. Estas son las referencias para la vía femoral. Pero si estamos hablando de la vía radial, pues las referencias están directamente relacionadas a su posición anatómica y su rascunio. Y el tercero, guiado por ultrasonido. Son como las formas que tenemos para encontrar los vasos y poder funcionar de manera asertiva. Aquí vuelvo a traer a colación nuestra técnica de Stellinger. ¿Se acuerdan de ella? ¿La quieren volver a ver? Sí. ¿Ah? Veámoslo. Acordémonos de qué. ¿Qué queremos saber que nos está dando Siempre es aún. no sé. Va a quedar igual. Pero ya Recordemos, está todo la mano, pero por dónde vamos. La TAM llegó hasta 70% de descuento en tiquetes para que algún día viajó sea hoy, pueda
Orgulloso también. ¿No tienes uva? Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En respuesta a las preguntas que me hacéis de cómo se puede entrar en el interior de un vaso a través de un pinchacito, porque comentamos, bueno, pues el láser, cómo funciona, claro, pues vamos a hacer con un pinchacito, entramos dentro del vaso, ponemos una fibra láser que va a cerrar, a sellar el vaso, pero ¿y cómo es eso del pinchacito, no? Pues os voy a enseñar, os voy a mostrar de forma práctica cómo se hace ese procedimiento, cómo se consigue mediante un pinchazo entrar dentro de un vaso y poner dispositivos en el interior y poder retirarlos sin que haya sangrado. Es una técnica que le debemos al doctor Seldinger, un médico sueco que en 1953 desarrolló esta idea, esta teoría, en la que logró demostrar consigo mismo que se podían navegar en el interior de los vasos y acceder a órganos. Esto abre la posibilidad de los cateterismos cardíacos, la cortación de estén en el corazón, abre las posibilidades del tratamiento de aneurismas de aorta, abre las posibilidades de los marcapasos y abre las posibilidades de tratamiento de muchos tumores también. Por eso es una técnica que se utiliza de forma habitual en todos los hospitales, en todos los quirófanos, en todos los sitios, todos los días. Vaya desde aquí el mayor respeto al doctor Seldinger y el mayor reconocimiento a su labor y a su aportación. Pues acompañadme y os voy a mostrar cómo se hace esto. Él fue el precursor Pues ahí vamos, fijaros, para de la vía femoral. hacer un acceso al interior de un vaso vamos a necesitar una aguja, vamos a necesitar una guía metálica, un alambre muy fino, muy bien diseñado para que podamos entrar dentro del vaso. Vamos a necesitar también un dispositivo de plástico que llamamos introductor, que es a través del que vamos a canalizar, a montar los dispositivos al interior del vaso. Para hacernos una idea de cómo funciona, tengo preparado aquí este tubo de plástico. Vais a ver cómo hacemos el procedimiento según la técnica de Seldinger. Lo primero que haríamos sería con el ecógrafo o con un arco de rayos, en el caso de la parte venosa, siempre se hace con la sonda ecográfica, vamos a localizar el vaso. Y a través del ecógrafo veremos cuando la aguja entra en el interior de la vena. Una vez que tenemos la aguja dentro de la vena, lo que vamos a hacer es pasar un alambre, una guía, a través de la aguja. Ahí veis cómo entra la guía dentro del vaso. Es una guía diseñada para que no lesione las paredes de los vasos ni las rompa. Una vez que tenemos este paso dado, lo siguiente que vamos a hacer es retirar la aguja. Y ya se acabó todo lo que pincha. Y a partir de ahí, lo que haremos será, a través de la guía, colocar este tubo de plástico que llamamos introductor, que va a atravesar la piel a través de este pequeño agujero y quedarse en el interior del vaso. Una vez que estamos ya en este punto, lo que vamos es a retirar una guía y un tubito de plástico que nos ayuda a dar soporte al introductor. Y ya está. Aquí ya tenemos un acceso vascular perfectamente conseguido, donde el vaso está, el tubo, el introductor está dentro del vaso y podríamos introducir, podemos colocar en el interior todo lo que nos interese, pasándolo por este tubito de plástico, este introductor, que nos va a permitir entrar y salir, pero que en ningún momento refluya la sangre ni salga sangre por la parte posterior del dispositivo. Y con esto creo que queda bastante clarito cómo podemos entrar dentro del vaso. Esa ya la teníamos clara, había que volver. ¿No es cierto? Entonces la técnica de Seldinger aplica para todas nuestras funciones, nuestros abordajes, llámese arterial venoso, es como la técnica universal. Hay algunas indicaciones unas contraindicaciones respecto al abordaje de la arteria femoral, que están representadas en este cuadrito. Algunas absolutas, otras relativas, que nos permiten el uso de esta vía para trabajar en algunos de los procedimientos. Cuando hablamos de las contraindicaciones absolutas, pues la primera es que a la palpación no le sintamos pulso. Primero, difícil de ubicar, pero el hecho de que no tenga pulso puede determinar que sencillamente no es viable el acceso debido a que la circulación en esta arteria pues no debe estar funcionando.
y nos llevaría a visualizar algún tipo de patología y por otro lado tener en cuenta otro probabilidad de acceso de acuerdo a la labor que se vaya a llevar a cabo. Aneurisma o pseudoaneurisma de la arteria femoral. Muchas veces esta patología se visualiza en el planeamiento quirúrgico del procedimiento. Claramente, si yo tengo un aneurisma de la femoral, pues no puedo ir a funcionarlo. Valentín, cogieron el cuaderno. 1, 2, 3, 4, y 5. Le tocó a Laura. Ah, no, me tocó a Heidi. Pero porque le gustaban a la niña las cosas, de verdad. No, pues es que se están durmiendo. La que yo voy a cabeceando. Los aneurismas o los pseudoneurismas hacen referencia a las patologías de dilatación femoral que pueden ser previstas antes del procedimiento. Claramente cuando, según el tipo de procedimiento que vamos a hacer, con el planeamiento, pues los estudios nos van a demostrar esta patología. Y esto hace que sea una contraindicación absoluta para utilizar la combinación de acceso endovascular para llevar a cabo cualquier procedimiento, llámese diagnóstico o llámese terapéutico. La infección o cirugía inguinal reciente. Un paciente al que le hicieron, no sé, una neuralgia inguinal y tengan que pasarlo a un procedimiento de abordaje de punción femoral, pues como que no aplica. Por el edema de los, o sea, por lo reciente de la cirugía, el edema de los tejidos, porque se pueden confundir los daños del uno con el otro, o porque sencillamente pueden haber complicaciones por previa manipulación de la zona con el acceso. El uso de tapón de colágeno en los 3 meses anteriores está haciendo referencia como a funciones previas. ¿Se acuerdan del tapón de colágeno? Si a ustedes le dan tapón de colágeno y tienen que reintervenirlo, pues como que no aplica. O se lo pusieron para hacer el diagnóstico y necesitan la zona o el área para la patología, para el terapéutico, pues hay que reevaluar porque el tapón de colágeno en la zona de función puede ingerir en complicaciones por quirúrgicas del procedimiento. Interposición de asas intestinales, esto está en relación a hernias inguinales no tratadas, ¿sí? ¿Ustedes han visto hernias inguinales? ¿Han visto hernias inguinales con protrusión intestinal, isquemia mesentérica y todo eso? Bueno, cuando ustedes van, el paciente tiene este tipo de patologías donde existe la posibilidad de que cuando funcionemos la arteria femoral terminemos funcionando el asa intestinal, pues no es como tan chévere. Creo que no tengo que extenderme en esta complicación para que ustedes pues, tengan la claridad que hacemos referencia. Profe, pero si el paciente, ¿cómo hago yo para saber si tiene un asa o no? Pues si usted paciente visualmente tiene una hernia de gran tamaño, tiene que prever que exista la posibilidad de que lo que haya contenido en esa hernia sean asas intestinales. Y en dados casos, y según la emergencia o la urgencia del procedimiento, se opta primero por hacer la reparación de la hernia para poder llevar a cabo otro procedimiento. O si la cosa es muy urgente, pues visualizar otro tipo de acceso. Ahora, estamos hablando de que generalmente el acceso femoral, la lateralidad va a depender, o a veces se necesitan los dos accesos, pues es ver la viabilidad de otra vía para combinar con la que está posible, como la inguinal. Cuando hablamos de las complicaciones relativas, y cuando hablamos de la seguimos de salud vecinal. Dentro de las complicaciones, las contraindicaciones relativas, ¿cómo que es? Estoy cansada. De las contraindicaciones relativas, hablamos de enfermedad aortoiliaca previa o presencia de bypass femoral. Hay que reevaluar la situación de las anastomosis. ¿Entienden el término bypass femoral? Sí. ¿Qué es un bypass femoral? ¿De qué estamos hablando específicamente? Eso lo vimos. ¿Es cómo se explica? Como cuando se realiza el puente o conexión entre una a otra. Entre una femoral y la otra. Entonces, un paciente con una bypass femoral, pues hay que evaluar muy a conciencia si esta, uy, sí, es que se me mucho, no me escucho casi. ¿No me escucha? Yo pensé que era el frío. Hay que evaluar si esta zona es o esta vía es apta para poderla funcionar.
de acuerdo a la posición donde se haya hecho la anastomosis del bypass. Ya todos se ubicaron en un bypass femoral o aorto femoral. No es lo mismo funcionar a través del injerto que funcionar a través del vaso. ¿Sí? Otra relativa, pues la tortuosidad iliacofemoral, o sea que usted a la palpación vea el pulso alterado y a su vez alcance a percibir malformación de la estructura que nos pueda en algún momento dado predecir una posible complicación por malformación del vaso. La presencia de cicatrices en la zona inguinal para nadie es un secreto que si hubo una incisión previa, una herida, alguna cosa de cicatrización, pues los tejidos y la anatomía se va a tergiversar por el proceso de cicatrización, ¿sí? Entonces es de reevaluar o visualizar qué tanto puede influir o interferir la cicatriz previa en la punción que se va a llevar a cabo y en el traslado y en el manejo de los dispositivos que se vayan a trabajar según la patología de la que estemos mencionando. La imposibilidad del paciente para el decúbito supino prolongado. No, el paciente que está enfermito de la columna y el señor con esa mesa toda dura y el frío y la cosa. Yo no me aguanto más de, doctor, no me aguanto más de 20 minutos acostado de para atrás. ¿Será que usted me puede hacer la cirugía de la hipo? Eso hay que reevaluarlo. Sobre todo cuando estamos hablando, porque si es indiscutible. ¿Qué pasa? Entonces hay que reevaluar, en este caso, como hay procedimientos que los hacemos bajo sedación o con anestesia local, entonces si el paciente no se va a quedar quieto, pues tenemos que tener en cuenta esto como una contraindicación y buscar otra posibilidad de acceso. La obesidad mórbida. A veces, digamos, hablando de obesidad mórbida, es lo suficientemente gruesos los tejidos para no poder llegar tanto con longitudes, por ejemplo, los introductores iniciales que son estándar, hasta no encontrar el vaso dentro de los tejidos adyacentes. Eso puede pasar. Entonces, eso nos lleva a reevaluar otra forma de tratamiento de la patología. No sé, por ejemplo, hablando de una aneurisma aortoabdominal, pues si es difícil acceso a la femoral, que es como la vía más directa que tenemos para poderlo trabajar, trasladar las guías, para poder trasladar el dispositivo, el puente de trabajo y la prótesis, pues llevamos el tratamiento abierto sería como lo más apto, a pesar de que en su obesidad también lo haría más complejo, pero habría un control directo de las estructuras. 1, 2, 3, 4, 5. Porque puse el cuerpo, si no hubiera hecho ahí. Amiga, me pasa La situación neurológica del paciente que le imposibilite el esfuerzo posterior. Entonces hablamos, parece mentira, pero el estado neurológico del paciente, donde no puede haber, hablemos de, diga usted, un paciente con Parkinson móvil. Digo, que se esté viendo para la función. Que no tengan, que no amarren. Estamos hablando de difícil, ¿no? Clona funcional y el señor haciendo así. Bueno, esto hace referencia a la parte neurológica, o sea, si el paciente por su situación no puede mantenerse quieto, pues es difícil. Y esto está enfocado mucho a los procedimientos donde se lleva a cabo con anestesia local y algo de sedación en el paciente, pero pues que no logra controlar este tipo de patología. Toca decir incendio, a ver hasta dónde termina. Eso en cuanto a contraindicaciones. Ahora hablemos un poquito de las complicaciones de esta vía de acceso arterial. Hay varias. Creo que son muy deducibles. Si nosotros hemos visto en algún momento patologías vasculares, pero pues vamos a mencionar. Partamos de la inicial, que puede ser la hemorragia, pérdida hemática que se produce a través del orificio de punción. Esto en relación al tamaño de la aguja y el dispositivo de trabajo con el que se haya iniciado a hacer punción, pues así mismo puede ser el sangrado.
Por eso en algunos casos y según el tamaño necesitamos estos dispositivos que vimos la vez pasada. ¿Cómo era que se llamaban? Cuando la herida está muy grande y toca cerrarla sin abrir. Sí, esos dispositivos de cierre percutáneo, ¿cierto? Entonces, esos ayudan a manejar este tipo de complicaciones, sin embargo, a veces pues no es tan chévere. ¿Cómo se puede manejar una hemorragia inicialmente? Hablemos de presión, presión y compresión con compresas, por ejemplo, o con la mano, esperando que aquella cosa que hablamos alguna vez que se llama la cascada de coagulación haga su trabajo, ¿cierto? Lo siguiente sería, si es que la cosa no se maneja, pues toca abrir el paciente, hacer un abordaje directo para hacer un control directo, llámese con sutura o algo neumostático, no sé, que ayude al control de la hemorragia. Cuando hablamos de hemorragia, estamos hablando de complicación post-punción. La hemorragia durante la punción, digamos que ustedes visualmente van a ver que eso sangra en diferentes momentos. Cuando introducimos la guía, cuando cambiamos el introductor, cuando pasamos al grande al pequeño, digamos que esa hemorragia está ahí, está dentro de lo planeado. Está dentro de lo planeado. Ay, Ella lo mira como de que se iba a parar cuando nos hiciera despertar otra vez. Pero la hemorragia viene siendo a complicación posterior, cuando después de que terminamos el procedimiento, retiramos todos los dispositivos, utilizamos dispositivos de cierre, eso sigue visualmente la formación del hematoma además. Entonces aquí nos vamos a la siguiente, a la formación del hematoma, que es el posterior a la hemorragia, una acumulación de o colección de sangrado, ¿cierto? A nivel subcutáneo. Entonces, en algunos casos el hematoma se deja como que se erradique solito, pero si la cosa se aumenta, pues hay que visualizar que vaya una hemorragia activa. Es como un hilado de cosas, ¿no? De ahí podemos pasar al pseudoneurisma, que la aparición del pseudoneurisma está en relación también a los introductores y a los tipos de punción, el tamaño de la punción que se haya llevado a cabo en el vaso, ¿sí? Entonces, o si la punción estuvo muy compleja. ¿Qué es un pseudoneurisma? Redondean de la idea. ¿Por qué es falso y por qué es verdadero? ¿Cómo le explico eso? ¿Cómo le explico? Pero diga que respondió pena, nosotros no se acuerdan. ¿Qué es un pseudoneurisma? ¿Auxi? Ayúdele allá. Llamado a un amigo. Allá. ¿Cómo así que no? Si nosotros hablamos de los aneurismas. ¿En vascular? ¿Todo? No haga trompa, sí lo dimos. Leonardo, colabore. Yo voy apuntando aquí para las tareas. Las fístulas arteriovenosas. Las fístulas arteriovenosas estamos hablando de complicaciones. Es una lesión en la pared de una arteria que permite que la sangre se escape hacia los tejidos circundantes, donde se queda retenida formando una especie de bolsa o saco. Eso es un pseudoneurisma. ¿Y entonces qué es un aneurisma? ¿Es el origen como tal, profe, de la prolongación de ese aneurisma? Que el aneurisma incluye las 3 capas del vaso, o sea, ¿Quién da más? Dígalo, Laura, no me dejes tranquilo.
Fístulas arteriovenosas, eso ya son complicaciones a un poquito más largo plazo. Y hace referencia a la unión o la presencia de comunicaciones entre una arteria y una vena. Entonces, como que hicimos la punción, como que trabajamos la femoral, como que en la cicatrización quedó pegada la femoral, la arteria femoral a la vena, y entonces cuando fueron a ver, se comunicaron estas dos. Y empieza a haber la sanguínea de sangre venosa y sangre arterial. ¿Sí? Es una complicación. Cada una va siendo más compleja, ¿no? Y es un manejo totalmente diferente. Entonces, lo que no se ganó para el procedimiento termina ganándose para manejar las complicaciones. La isquemia periférica del miembro, esa es más compleja. Si hablamos de la parte femoral, esa puede llevarnos a una amputación, por ejemplo. ¿Sí? Esas ya son complicaciones más directas. Muchas veces están en relación a patologías que acompañan al paciente. O sea, no es que el paciente sano de una vez salga con isquemia del miembro inferior. Resulta que es un paciente que viene con aterosclerosis, tenía su aneurisma abdominal, entramos a trabajárselo. Pues muy seguramente, así como todo aneurisma de aorta abdominal, debe tener sus paredes de la arteria femoral. Y el hecho de hacer manipulación en un momento dado puede llevar, y si se coloca un dispositivo que disminuya la luz, puede llevar como complicación a largo plazo la isquemia del miembro, ¿cierto? Que puede terminar en amputación, post-tromboembolectomías, post-dilataciones, pues se va a hacer todo lo posible para salvarlo. Pero pues la isquemia del miembro es una complicación. Tenemos ahí como las señales que nos pueden llevar a pensar que hay una isquemia del miembro, y es dolor agudo, palidez, el enfriamiento de distal a proximal, eso que hemos hablado cuando ya uno se está muriendo, si usted tiene los dos fríos, ya piensan que está muriendo la mano, puede ser. Y si el frío va subiendo, pues complicado. Para que lo analice. Que eso se está muriendo, si tiene el frío la mano. Disección arterial. La disección arterial es como algo parecido a los pseudoneurismas, pero lo que hace es que si la punción no fue de manera adecuada, ¿sí?, sino que la aguja se va como entre capas, se termina disecando el vaso. ¿Eso qué quiere decir? Que se van separando sus capas y nos puede llevar a los aneurismas, ya los aneurismas, no los euros, sino los aneurismas, ¿sí?, como tal. Y posterior ruptura del vaso, que nos puede llevar a devolvernos a la primera complicación, pero a largo plazo, que son hemorragias incontrolables y terminan siendo pasadas a quirófano para hacer de manejo un poco más invasivo ese tipo de complicaciones. Realmente esas complicaciones pueden ser una generalidad de cualquiera de las vías de acceso, ¿sí? Hay otras complicaciones que hacen referencia más como a iatrogenia por inexperiencia o falta de habilidad, como por ejemplo que en vez de funcionar la arteria funcionó la vena, o que necesitaba funcionar la vena y funcionó la arteria, y el paciente necesitaba tener control de anticoagulación, pero se funcionó la arteria y entonces va a sangrar, y entonces ya el procedimiento termina siendo cancelado. Hablando del procedimiento más invasivo. Estas son como las complicaciones generales. ¿Preguntas hasta aquí? Indicaciones de esta vía de acceso. Fuente de trabajo de dispositivos de mayor tamaño en relación al calibre del vaso, ¿sí? Entonces, ¿en qué procedimientos es muy comúnmente usado? Y hablando de las dos femorales, o sea, que utilizan derecha y utilizan izquierda. El trabajo de endoprótesis vasculares para manejo de aneurismas aortoabdominales, el manejo de o colocación de las TAVI, cambio valvular aórtico transcatéter, utiliza las vías de acceso femoral, el manejo de dispositivos para insuficiencia mitral. A la una, van 2, 3, 4 y 5. ¿En qué me quedo? Insuficiencia mitral. Usted no se cambió de gusto. Profe, es que estaba escribiendo. Y yo estoy bien. El El manejo con dispositivos endovasculares de la insuficiencia mitral, por ejemplo el MitraClip, y también puede ser pues
cuando las vías de acceso no son disponibles para manejos diagnósticos. ¿Listo? ¿Sí se despiertan, no? ¿No? Amiga, Un poquito para 10 minutos. Vamos a medir los